Bueno, vamos a hacer un jueguito para revisar de manera diferente la convocatoria de Reinaldo Rueda, que ustedes ya conocen seguramente, que salió anoche, para enfrentar estos dos partidos importantísimos en ese objetivo que tiene la Selección Colombia de clasificar al Mundial de Qatar. En una semana, exactamente el jueves, ante Brasil en Sao Paulo, y el martes de la siguiente semana, martes 16 de noviembre, ante Paraguay en la ciudad de Barranquilla. 28 nombres, dos más de los que había considerado para la convocatoria anterior, y algunos de ellos, de los nuevos, tratando de tapar huecos, de llenar los espacios que dejan algunos jugadores que hacen parte de la columna vertebral de este equipo y que no pueden venir porque están lesionados, la mayoría de ellos. El caso de Yerry Mina y Carlos Cuesta, que habían sido los titulares en los últimos partidos de Selección Colombia, y parecía consolidarse esa como la dupla en ese sector, en la saga del equipo de Reinaldo Rueda. El caso también de Estefan Medina, que es un jugador habitualmente titular, ha sido el lateral derecho más utilizado por Reinaldo Rueda en este proceso, y de Mateus Uribe, que casi siempre, al menos después de la Copa América, ha sido titular habitual ahí en esa zona del campo junto a Wilmar Barrios. Tampoco está, por ejemplo, Juan Fernando Quintero, que creo que no tuvo del todo un buen rendimiento en los partidos anteriores, y además ustedes saben toda la complicación que implica viajar desde China, el tema de la cuarentena, que tiene que estar 14 días encerrado. Su club no facilitaba las cosas, así que por esa razón tampoco está Juan Fernando Quintero. Pero el juego que vamos a hacer es el siguiente: vamos a jugar al semáforo verde para aquellos que pasan derecho sin ningún problema, para los que en mi caso no tienen ningún reparo su llamado de parte del profesor Reinaldo Rueda. Amarillo para aquellos que por una u otra razón, y ya vamos a explicar caso por caso, me generan alguna duda, y rojo para aquellos que yo no habría tenido en cuenta para esta convocatoria. Y lo invito a usted a que haga lo mismo. Cuénteme cuáles sí del todo, cuáles amarillo le generan alguna duda y cuáles no habría llamado. Y hagamos la tarea completa. Dígame, no llamo a este, habría tenido en cuenta a este jugador. Me da un nombre para que reemplacemos a aquellos que usted va a poner ahí en el color rojo. Arranquemos entonces. Verde, los arqueros. David Ospina en un tremendo momento en el Napoli, súper titular en la Selección Colombia sin ninguna discusión. Lo de Camilo Vargas en el fútbol mexicano, en Atlas, también es muy bueno. Andrés Mosquera Marmolejo, el portero de Independiente Medellín, que he visto que es uno de los nombres que ha generado algo de rasquiña, de piquiña en redes sociales cuando se hace el análisis de esta convocatoria. Y el que mire la tabla de posiciones dice, no, pero el Medellín, como está jugando, los goles que, la cantidad de goles que le hacen, ¿cómo van a llamar a este arquero? El que ve los partidos de Independiente Medellín seguramente sabe que si no fuera por este señor, Andrés Mosquera Marmolejo, la situación hoy del Medellín en la tabla de clasificación general podría ser muy distinta. Ha salvado al poderoso de la montaña en muchos partidos durante esta temporada. Y lo del tercer arquero yo no lo discuto, se los decía en el video de la convocatoria anterior, porque me parece que no vale la pena. La posibilidad de que ataje, y más siendo solo 2 partidos, es muy pequeña. Aquí seguramente David Ospina sí está bien, Camilo Vargas, es más un reconocimiento, creo yo, que se hace al tercer arquero. Hay que tenerlo, por supuesto, y en el fútbol pasan muchas cosas, pero es muy difícil que ataje, y desgastarnos en una discusión ahí. Está en un nivel parecido al de Aldair Quintana, al de Álvaro Montero, así que al que llame ahí de la liga local, creo que no vale la pena detenernos en esa discusión. Vamos a los laterales. Daniel Muñoz del Genk no tiene ninguna discusión para mí. Juega siempre o casi siempre en su equipo, y en la Selección Colombia le da mucha salida. Yo lo pido incluso por encima de Estefan Medina para esos partidos en los que creo que Colombia tiene que ser un poco más agresivo. Lo de Gerson Candelo de Atlético Nacional, también he visto que se ha discutido. Para mí es un jugador que cumple, es un jugador que ante la ausencia de un hombre ya consolidado como Estefan Medina puede dar una mano importante ahí, y lo puede hacer adelante también como extremo. Es cierto que Andrés Felipe Román está en un muy buen nivel. Acabo de hacer la consulta sobre la situación de Andrés Román. Le hicieron la resonancia ayer, hoy la va a revisar el radiólogo y determinan qué tan grave es la lesión con la que salió en el partido pasado. Esperan que no sea complicado. El dolor ha disminuido bastante y eso es un motivo de alegría, de aliento para la gente en Millonarios, pero en la Federación Colombiana de Fútbol estaban informados de esa situación, y creo que por eso no se tuvo en cuenta al final Andrés Felipe Román. Y Gerson Candelo me parece una buena alternativa. Es un jugador que en ese papel se desempeña bastante bien en Atlético Nacional. Y por el otro lado están Johan Mojica del Elche y Jairo Moreno de Pachuca. Los dos me parece que con argumentos suficientes, los dos con esa característica que buscamos, que pedimos en los laterales, que cuando Colombia esté atacando se conviertan en una pieza más de la estructura ofensiva, que pasen sin temor la línea del medio campo y que se pueda jugar con ellos. A mí me alegra tener este tipo de jugadores y para mí están chuleados. Tengo también en verde
A Davinson Sánchez del Tottenham, está bien, no es el mejor momento de la carrera de Davinson Sánchez, pero ante la ausencia de Yerry Mina, ante la ausencia de Carlos Cuesta, pues tampoco se puede enloquecer Reinaldo Rueda y tiene que poner ahí algo de experiencia, y experiencia la tiene toda en la selección Colombia Davinson Sánchez, así que su llamado para mí en estas condiciones es válido y por eso lo tengo en verde. John Hanner Lucumí del Genk, un hombre de proceso de selección Colombia, fue el tercer central en la era Carlos Queiroz, el que más minutos disputó después de Davinson Sánchez y de Yerry Mina. No lo tuvo muy en cuenta de arranque Reinaldo Rueda, pero lo ha ido acercando otra vez y es una buena alternativa en medio de esta situación donde Colombia ha perdido a sus dos centrales titulares, al menos los que lo fueron en los partidos anteriores. Y tenemos ahí también a Oscar Murillo de Pachuca, que regresa, me parece una muy buena noticia. Oscar Murillo en Selección Colombia cumple una tarea que no todos pueden cumplir. Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo, titular siempre. Lo de Víctor Cantillo lo veníamos pidiendo hace rato, el jugador del Corinthians, que es constantemente elogiado en Brasil porque destruye, porque es un gran recuperador de la pelota, pero también la entrega muy bien y por lo general es sinónimo de un muy buen arranque para su equipo en el fútbol brasilero cuando tiene la pelota. Lo de Gustavo Cuéllar en Selección Colombia, cuando se dio ese primer llamado de Reinaldo Rueda, todo el mundo dijo, uy, pero Cuéllar está perdido, está jugando por allá en el Al Hilal. Desde que llegó a Selección Colombia creo que ha cumplido y también verde para mí. James Rodríguez del Al Rayyan, y seguramente es el nombre que más polémica genera. Usted me dirá dónde lo pone, si lo pone en verde, amarillo o rojo. Para mí verde, y ustedes conocen mi opinión sobre James Rodríguez. No tenemos muchos jugadores de esas características y mientras esté bien físicamente hay que llamarlo. Es un jugador que puede marcar diferencia, es un jugador que quizá ya no tiene la misma capacidad en sus piernas que antes, pero en su cabeza sí. Es un jugador que entiende el fútbol de manera distinta y a esos hay que tenerlos siempre, es mi opinión. Y desde que esté bien físicamente y está jugando con el Al Rayyan, hay que tenerlo. Y me parece una gran noticia para el equipo colombiano el regreso de James Rodríguez. Lo del Chicho Arango yo lo pongo ahí, aunque fue presentado como delantero también. Y porque viene jugando como delantero centro en Los Ángeles, pero con la cantidad de delanteros que llamó Reinaldo Rueda, yo creo que si tiene algún chance de jugar el Chicho Arango es más o menos ahí en la posición de James Rodríguez. Evidentemente son jugadores muy distintos, pero hablo más o menos de una posición en el campo partiendo detrás del 9 y jugando con extremos el equipo colombiano. Los números del Chicho Arango son indiscutibles, verde sin ninguna discusión. Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz también para mí hacen parte, son vértebras de la columna vertebral del equipo colombiano. Y aunque quizá no hayan rendido tanto con la Selección Colombia en los últimos partidos, donde casi nadie se vio bien, también son jugadores diferentes que en sus clubes responden. Este mes Juan Guillermo Cuadrado no ha jugado tanto, no ha sido titular en los partidos importantes. De lateral ha utilizado más a De Sciglio, ha estado Alexandro, ha estado Danilo en la Juve. No viene con tanta continuidad Juan Guillermo Cuadrado, pero sabemos lo que puede hacer. Y aunque es un jugador al que se le reclaman muchas cosas en la Selección Colombia, para mí es uno de los grandes líderes de este proceso y ha hecho muchas cosas buenas que a veces olvidamos bastante rápido. Yo lo tengo en verde ahí también. Diego Baloyes, de Talleres de Córdoba. Me parece una apuesta interesante. Es un jugador al que le está yendo bien en un fútbol interesante, competitivo como el argentino. Está brillando con su equipo y no es lo mismo tener tantas posibilidades de gol con Talleres que tenerla con un equipo que tiene una chequera más grande y que conforma una estructura para darte más posibilidades de cara a la portería del equipo rival siempre. Me parece valioso, me parece un buen premio al trabajo que está haciendo este jugador y por eso lo incluyo ahí también en verde. Duván Zapata del Atalanta. Sigue marcando, ha tenido un buen arranque de temporada, sé que en la selección le ha costado, pero espero que pronto llegue su momento de traducir con la camiseta amarilla lo que hace en su club. Falcao García del Rayo Vallecano, también con un muy buen arranque, marcándole recientemente al Barcelona. Además, un hombre que significa muchas cosas por fuera. No sé si va a ser titular Falcao García, pero tenerlo ahí y tenerlo siempre como alternativa, como posibilidad, como parte del grupo, me parece siempre una tremenda noticia. Miguel Ángel Borja de Gremio, que creo debería ser el titular de la Selección Colombia para estos partidos que vienen. No ha marcado tanto como Duván y como Falcao García en este último mes, entre un periodo de eliminatorias y el otro, pero sí ha logrado de alguna manera destrabar o solucionar ese trancón en el que se mete la Selección Colombia arriba. Es el que mejor lo ha hecho con el equipo de Reinaldo Rueda. Creo que eso debería respetársele y debería ser el titular, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Rafael Santos Borré, que es un jugador que cumple diversas funciones en Selección Colombia, a veces sacrificado, pero siempre necesario
necesario, me parece a mí, en esa zona de delanteros. Hasta ahí los verdes, que son casi todos, como ustedes se dan cuenta, y ahí pues ya pueden notar mi opinión sobre la convocatoria. Me parece que en términos generales es un buen llamado, es un llamado coherente, lógico, es lo que tiene hoy en términos generales el equipo o el panorama del fútbol colombiano para ofrecerle al equipo nacional. En amarillo tengo los siguientes nombres: Jeimar Gómez de Seattle Sounders. ¿Y por qué en amarillo? A este jugador solo lo había visto una vez, recuerdo jugando con Rosario Central en un partido de carácter internacional, Copa Libertadores o Copa Sudamericana, y desde ayer pues he empezado a hacer la tarea de recuperar sus partidos. En Star Plus están los partidos de la MLS, estamos haciendo un trabajo para el programa de ESPN, ESPN F Show, para mostrarles cómo juega este jugador, y lo que he visto hasta ahora me parece muy valioso, muy interesante, muy interesante. Juega casi siempre en su equipo que está peleando en la parte de arriba, juega en línea de 4 como defensor por derecha y en línea de 3 también partiendo ahí desde la derecha, es su zona de arranque, su zona de partida. Es un jugador seguro en la marca, es un jugador tranquilo que a veces se toma ese segundo de más para decidir de manera correcta, y hasta ahora lo que he visto me ha gustado él, pero quiero ver más, quiero ver un poco más para poder darle vía libre y ponerlo en ese colorcito verde donde he puesto a la mayoría de jugadores del equipo nacional. Tengo ahí a Sebastián Gómez, de Atlético Nacional, en amarillo. No porque sea un mal jugador, creo que es un jugador interesante para el medio local, pero no sé si era la mejor opción. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace, lo que está haciendo en este momento Andrés Colorado en el Deportivo Cali, o lo que hace, por ejemplo, Eder Álvarez Balanta, que estuvo considerado en el llamado anterior, y dice, no, pero es que Eder Álvarez Balanta tiene una característica distinta. Yo en el PSG, y hemos hecho ese trabajo también en ESPN, lo he visto también en esa doble función, y también conectando bien, entregando bien la pelota, haciendo ese botón de arranque, botón de inicio para las salidas de su equipo, Brujas, y en un escenario altamente estresante, altamente competitivo, como la Liga de Campeones de Europa. Tengo ahí a Luis Fernando Muriel en amarillo, también en el Atalanta. Creo que no es la mejor versión de Luis Fernando Muriel y que en la selección Colombia le ha costado también. Es cierto que a veces somos injustos y juzgamos a Luis Fernando Muriel porque lo ponen a hacer tareas diferentes a las que desarrolla en el Atalanta, pero creo que ahí también había algunas otras alternativas. Y en rojo, a los jugadores que yo no habría considerado, y esto pues obviamente es un tema futbolístico, simplemente porque creo que hay otros que podrían haber dado una mano o podrían haber llenado mejor esa posición. Lo de William Tecillo, el jugador del León, no lo entiendo. Creo que ya hemos solucionado el tema del lateral izquierdo con Johan Mojica, con Jairo Moreno. Centrales están, ya lo mencionábamos, Davinson Sánchez, Johannes Lucumí y Oscar Murillo. Es decir, a William Tecillo se está llamando como central. ¿No sería mejor, por ejemplo, un jugador como Jason Murillo, que es titular habitual en la Liga de España? Les pregunto a ustedes si están de acuerdo con esto o a qué otro habrían llamado ahí. O usted dice, no, William Tecillo de una vez para el colorcito verde. Jefferson Lerma del Bournemouth es un jugador al que al que he defendido bastante, y creo que en Selección Colombia a veces se ha sido injusto con él, pero no viene bien en la Selección Colombia, le ha costado bastante, creo que no está tampoco en su mejor versión, y por eso lo pongo también en el color rojo. Y ahí incluyo también a Roger Martínez. Roger Martínez no viene siendo titular siempre con el América de México. De los últimos 5 partidos, que fue los que se disputaron entre este periodo de eliminatorias y el anterior, Roger Martínez fue titular en 2, y creo que ahí esa posición se habría podido utilizar con un extremo de características más marcadas, un hombre que tenga la capacidad de partir ahí desde la banda. Roger lo hace en algunos partidos. En América de México juega a veces como delantero centro, a veces partiendo desde la derecha, pero un jugador más desequilibrante, como por ejemplo Duván Vergara, que creo que hace rato viene haciendo méritos también, como el mismo Sinisterra, que no entiendo por qué no fue llamado esta vez y venía siendo acercado a este proceso de Selección Colombia y venía haciéndolo bien. No sabemos qué pasa en los entrenamientos, pero de lo que vemos y del trabajo con su club, creo que es un jugador que venía haciendo méritos. Así que aquí está mi semáforo. Los de verde, que son casi todos, en amarillo algunos y en rojo unos pocos, en una buena convocatoria en términos generales del equipo nacional. Haga el suyo y me lo deja aquí, el semaforito, verde, amarillo y rojo. Un abrazo para todos.